Cuando se habla aquí de, bueno, que hay un libertinaje sexual, que bueno, evidentemente la gente está ávida de sexo, yo creo que es todo lo contrario. Nosotros vivimos en una sociedad absolutamente desexualizada, no placentera. Esta es una sociedad de muerte, esto es una sociedad tanática. O sea, acá no estamos hablando de una sociedad, no estamos, digamos, dignificando lo que puede ser el erotismo. Lo que decía Armando Robles es cierto. Yo creo que lo que tenemos que reivindicar es el erotismo, y en eso estamos las feministas. El erotismo como la expresión más alta del ser humano, como la posibilidad del impulso, como la posibilidad de hacer muchas cosas extraordinarias. Yo creo que si la gente pudiera realmente ejercer una sexualidad libre, sin represiones, sin terrores, sin todo este asunto del valle de lágrimas, del infierno, del pecado, yo creo que la sociedad también cambiaría, porque yo creo que este asunto del sexo es una cuestión absolutamente política. ¿Por qué estamos como estamos en este país y por qué estamos como estamos en esta cultura? Porque evidentemente lo que prima es la muerte, lo que prima es el poder, la violencia, la guerra, el odio, que es contrario a una visión erótica. Entonces, en eso estamos nosotras. Por eso consideramos que justamente la pornografía no reivindica la sexualidad. La pornografía no tiene nada que ver con la sexualidad. Y yo creo que por ahí tenemos que discutir, y por ahí tenemos que ver cómo vamos a cambiar toda esta situación. Porque consideramos además que la pornografía es el negocio del sexo. Se está lucrando con la sexualidad. Y eso es lo que condenamos, evidentemente. ¿Aló, sí? Sí, señor. Señor Belmont. Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, políticamente yo tengo un punto de vista diferente al señor Justi. Católicamente no estoy en absoluto de acuerdo con Monseñor Durán, pero no puedo omitir mi saludo y mi aprecio a su punto de vista. Considero que una sociedad que no tiene orden es una sociedad que va al caos. Yo lo que le quisiera preguntar al señor Robles Godoy es concretamente si él hace 30 minutos ha sostenido que considera que la pornografía no es arte y que transitoriamente debe ser desalojada. Él, como experto en la materia y como cineasta y artista, antes de esperar que lo llamen a esta comisión, ¿qué ha hecho para desalojar la pornografía? Bien, gracias por llamar. Respuesta concreta, por favor, Armando Robles. Gracias. Bueno, tengo que repetir la explicación que acabo de dar. No sé dónde estaría el señor que llamó, quizá no estaba oyendo. En primer lugar, en mi realización cinematográfica jamás he practicado la pornografía, aunque sí el erotismo. Y el erotismo en un nivel en el que la cinematografía peruana jamás se ha atrevido a hacerlo. No considero que eso es pornografía. Me parece que como mi contribución, tanto como escritor como cineasta, en cuanto a la creación artística de la que soy capaz, esa ha sido mi forma de luchar contra la pornografía, que es simplemente el infrasexo y el infraarte. Ahora, en otro nivel, en el nivel social, como mi obligación para con la sociedad, se ha formado hace ya algunos meses una comisión por el Supremo Gobierno para preparar el anteproyecto de Ley General de Cinematografía. Y en ese anteproyecto estamos creando los medios necesarios para elevar lo más posible el nivel artístico de las películas que se dan en el Perú, no solamente de las que se hacen, sino de las que se dan. Esa es mi manera indirecta y cultural de luchar contra la pornografía, la única, que es elevar el nivel cultural y artístico de la población, no hay otro. Aquí tenemos otra pregunta. ¿No? ¿Aló? Sí, por favor, fuerte. ¿Y para quién la pregunta? Bueno, para el sexólogo de Negri, para el doctor. Muy bien, para el doctor de Negri, hágale su pregunta concreta y rápido si fuera tan amable. El tiempo no gana. Sí, justamente quería, bueno, volverle a preguntar, ¿no? Anteriormente la señorita hizo una pregunta a ver si el doctor, el sexólogo, se había informado, o sea, referente a todas las consecuencias que había por las violaciones y todas estas que produce la pornografía, ¿no? El doctor, el monseñor Durán, muy justamente defiende todo esto por la misma experiencia y la realidad que vive esta sociedad en que estamos viviendo. ¿Y qué sería de aquí unos 2 o 3 años o unos 5 años si seguimos defendiendo como lo está haciendo el sexólogo
con tanto estudios y, como él dice, quemándose las pestañas, cuando en realidad ahorita en la realidad, en esta sociedad en que estamos viviendo y que vemos muchos niños de 5, de 6 años, de 7 años. Su pregunta, por favor. Su pregunta. Que compran realmente y distribuyen esas revistas pornográficas que solamente están destruyendo a nuestra sociedad. Eso es todo, gracias. Bien. ¿Qué opinión le merece esto a Marco Aurelio de Negri? Vuelvo a decir lo que ya había manifestado hace un momento, ¿no? Y es que la gente entiende otra cosa. Y Armando se quejó con justa razón de que le habían hecho decir lo que él no había dicho. Acaban de hacerme decir también algo que yo no he dicho. Me presentan como defensor de la pornografía. Y yo desafío a cualquiera de los aquí presentes y de los panelistas que me diga si en algún momento he defendido la pornografía. Yo no sé en qué momento he defendido la pornografía. Si lo que he defendido es la necesidad de investigar y de estudiar, no solamente la pornografía, sino en general cualquier tema que se discute. Eso es lo primero, ¿no? Entonces yo no defiendo la pornografía, pues no, tampoco ataco la pornografía, porque no. Mi plan no es el de moralista. No. Entonces yo quisiera dejar muy en claro eso y nuevamente insisto en que el público escucha lo que quiere escuchar y lo que no quiere escuchar, pues no lo escucha, ¿no? Me parece muy claro eso. Bien. Brevemente, doctor Justi, por favor, si toman el tiempo. Me parece que con las expresiones vertidas últimamente por el señor De Negri, por el señor Roble Godoy, y no digo del resto porque ya todo el público las ha escuchado, ellos están completamente en contra de la pornografía, lo acaban de manifestar. El señor De Negri dice que él no es defensor de la pornografía, que al contrario, la pornografía es una cosa dañina a la sociedad. Y el señor Roble Godoy dice que es la manifestación más baja de la sexualidad y que él no quiere hacer de ninguna manera cine pornográfico, sino que al contrario, los cineastas se han puesto de acuerdo para que no se malogre a la juventud con el cine pornográfico, que lo traen por el negocio, y al contrario, van a traer películas buenas, películas recreativas que eleven la cultura del pueblo peruano. Yo creo que esto ha sido un debate positivo en ese sentido, porque al final hemos llegado a la conclusión de que no es conveniente la pornografía, sino al contrario, hay que darle al pueblo peruano un alimento sano, un esparcimiento y una recreación que lo eleve. Doctor Justi. Bien, gracias. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Ricardo. Sí. Sí, Ricardo, fíjate. ¿Qué? ¿Qué claridad? Yo quiero hacer una reflexión al doctor Justi, como ex parlamentario. Sí. ¿No? Él ha leído parte de su proyecto que presentó contra la pornografía, ¿no? Pero yo entiendo, considero, de que antes que eso, ¿no? Hay que autoeducar a la población en este sentido, ¿ya? Porque, como usted bien sabes, hay revistas por acá, por allá, cinemas que dan películas pornográficas y todas esas cosas, pero todo eso, ¿no? Está contraviene contra los principios de la moral. Entonces yo digo, ¿no? Le quiero decir a los Justi, cuando él presentó su proyecto de ley, ¿no? ¿Por qué no tomó en cuenta esto para que en los colegios se autoeducara a los niños, ¿no? Bien, gracias. Es una reflexión más que una pregunta y va implícita en la reflexión. Gracias. Doctor Justi. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de sugerir la persona que ha llamado por teléfono. Nosotros estamos de acuerdo con la educación sexual, pero la Constitución del Estado peruano, y esto a todos los padres de familia, a los maestros, a los educadores, la Constitución dice, son los padres de familia los que tienen el derecho prioritario en saber qué tipo de educación sexual se va a dar a sus hijos en los colegios. No es el Estado, no es el Ministerio de Educación, no es el Ministerio de Salud Pública quien va a imponer un tipo de educación sexual como quizás se pretendería últimamente con esta política de población y enseñarle a toda la juventud desde temprana edad, en los 14, 15 años, a usar los métodos anticonceptivos. No, son los padres de familia los que deben orientar la educación sexual que se va a dar a sus hijos en los colegios de acuerdo a su criterio. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que hay que respetar. Bien, gracias.
¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué hay, hermano? Oye, hermano, ¿De dónde me estoy llamas? viendo tu programa, me siento bien, lo estoy disfrutando mucho, pero mira, yo estaba disponiéndome a hacer el amor con mi mujer y después de escuchar todo esto, pues me he enfriado. Quiero saber cuál de los panelistas me puede dar, no sé, de alguna manera, no sé cómo empezar nuevamente, hermano. Porque a mí como que la cosa se me ha puesto ya media peligrosa. No sé si seguir para adelante o espero a que termine el programa. No sé si tú me puedes ayudar. Bueno. Bueno, lamento mucho no poder ayudarte. Bien, gracias por tu reflexión. Será para la próxima. Chao, hermano. Bueno, sin duda le puso un poco de sabor a este tema. ¿En serio? ¿Aló? Sí, señor Olmo. Sí, caballero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Le felicito por el excelente programa. Muchas gracias. Tengo una pregunta, por favor, para el señor Marco Antonio de Negri y para el señor Robles. Sabemos que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Ellos forman parte de la sociedad y en este momento están ilustrando la sociedad peruana. La sociedad es integrada por la madre, por la esposa, por los hijos, por la hermana. Su opinión, como dice el señor Marco Antonio de Negri, mi opinión, su opinión, pregunto yo, ¿cuál sería si su señora madre, con el respeto que me merece, su esposa, su hija, su hermana, fueran objeto y uso de la pornografía? ¿Cuál es la opinión que tienen ellos? Gracias. ¿Cómo colaborarían a la formación moral de esta sociedad? Gracias. Bien, gracias. Con el respeto que se merece, el señor le formula la pregunta a Marco Aurelio de Negri. ¿Cómo se sentiría si un ser allegado a la familia, madre, esposa, hija, participaría en pornografía, en la pornografía? ¿Cómo se sentiría usted? Es una opinión que da alguien y le pregunta. Sí, es una pregunta con lazo, mi querido Ricardo, yo no voy a pisar el lazo. Es muy fácil y además aquí se ha patentizado en este programa esgrimir lo que en retórica se llama el argumentum ad terrorem, ¿no? Es muy fácil porque entonces lógicamente se pone, por ejemplo, ¿no? O se invoca a la divinidad o se pone un caso extremo, pero tú permitirías que tu madre, dime, entonces ante eso, no, nunca. Bueno, no, pues no. Yo estoy al margen, no piso, hermano, no piso el lazo. ¿Aló? Sí, Belmont. Señor Belmont, una pregunta, una reflexión y una pregunta para el doctor de Negri, ¿no? En primer lugar, se habla mucho de pornografía, ¿no? Yo quisiera que el doctor de Negri defina si la pornografía es algo así como decía, que todo es relativo, que depende del espectador, depende del lector, para que se califique si una cosa es o no es pornográfica. Eso es todo. Bien, gracias. Que dice que defina la pornografía y que yo manifesté que todo depende del espectador, eso. Yo no he manifestado eso y la pornografía la definí la vez anterior, si quieres, si hay tiempo la vuelvo a definir, ¿no? Pero me parece que ya lo hice, ¿no? No tengo entendido el pienso que se refiere, voy a tomarme la libertad de interpretar la pregunta. La definición de pornografía en el programa anterior estaba relacionado a la capacidad del hombre, de la erección del hombre para determinar si era pornográfico o no era pornográfico. Esa fue la definición que me parece que... No, yo comencé diciendo de que se distinguían dos clases de pornografía, ¿no? La pornografía de grueso calibre, la pornografía res impactante, exclusivamente genital, y la pornografía de pequeño calibre o pornografía suave, la pornografía menos explícita, ¿no? Bien, entonces lo que manifesté es que en las revistas que tienen una guía de evaluación de las películas pornográficas, lo que se toma en cuenta para evaluar la bondad o maldad de estas películas, y en este caso la bondad está referida exclusivamente a la capacidad que tiene la visión de esa película de provocar sexualmente a quien la ve. Esto es lo fundamental. Entonces tú me recuerdo que dijiste, oye, pero es injusto, ¿no? ¿Por qué no se toma también en cuenta la reacción femenina, ¿no? Entonces yo dije, efectivamente, debiera tomarse en cuenta, etc. Entonces, no es nada relativo, es una cosa muy concreta. ¿Por el
Y nos quedan ya escasos 10 minutos. Vamos a pedirle al público que por favor formule sus preguntas y a nuestros panelistas la última participación. Vamos a recibir 5 llamadas telefónicas más y la reflexión final de cada uno de ellos en torno a este tema, ¿no? Sí. Buenas noches. La señorita Portugal, por favor, hágala rápido que tenemos una interferencia en la línea. Quisiera que diga muy claramente la diferencia entre la pornografía y la erotización o el erotismo. Muy bien. Ella como mujer, ¿cómo lo interpreta? ¿Cuál es la diferencia entre pornografía y erotismo? Pregunta que le hacen a Ana María Portugal. Bueno, creo que ya se ha dicho acá en varias oportunidades. ¿Cómo interpretas tú la diferencia? Bueno, evidentemente la pornografía es la expresión degradada del sexo por fines absolutamente comerciales. El erotismo, como dije ya, es la expresión más completa, más integral del ser humano, la forma como vive el ser humano en toda su expresión, con vitalidad, con creatividad, y todo lo que es erotismo es todo lo que puede ser lo artístico, lo creativo, lo que da impulso al ser humano. Bien, muchas gracias. Responden las preguntas del público, ¿no? ¿Aló? Quedan 4 llamadas más. Usted puede formularla. Quisiera hacer una primera pregunta, digamos en general para todo el panel. Quisiera saber, la primera pregunta es que... Diríjasela a uno de ellos, por favor. Bueno, al padre, al Monseñor Durán. Monseñor Durán. Muy bien. Quería, digamos, que recalcarle, digamos, el hecho de que él no ha tocado el concepto de que básicamente la pornografía incita al pecado, ¿no? Y de hecho la pornografía es un pecado, porque, bueno, en la Biblia dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, y la pornografía induce a esas cosas. Es decir, quien induce al pecado ya de hecho está cometiendo un pecado, ¿no? Bien, esa es una reflexión, responde el padre Durán, el Monseñor. Evidentemente que para el creyente, para el no creyente, el que piense como quiera, pues no, induce al pecado. Y hablamos de la pornografía no en Grecia antigua, sino acá, con el sentido de palabras griegas. Eso lo digo por el señor de Negri. Entonces, es un pecado, es una transgresión. Es decir, admitimos el orden moral, y en el orden moral lo bueno y lo malo, cuando se hace mal uso de algo en cualquier cosa, es malo. Entonces, el mal uso del sexo es malo. Ahora, yo aquí no defino cuál sea el mal uso, sino cuando es mal uso. Porque he dicho desde el comienzo que pornografía es lo que incita al mal uso del sexo. Por cierto, es pecado, evidentemente. Y perdón, voy a decir una cosa. Yo no he dicho no fornicar, eso no lo inventé yo. Pregúntenselo pues a Yahvé, a la tabla de la ley, con todos ustedes, pueden averiguar. Es una cosa fundamental entre el aspecto religioso y el aspecto no religioso. No digan, yo no he puesto la ley, después me dicen, díganselo a Yahvé. ¿Chao? Bueno, aquí tenemos la penúltima llamada telefónica de la noche. Atención, la penúltima llamada telefónica de la noche. ¿Aló? Sí, quería hacer una pregunta, precisamente al doctor Justi. Al doctor Justi, brevemente, si fuera tan amable, nos quedan escasamente 4 minutos de programa. En el sentido de que parecería como que él está en contra, lógicamente, y creo que eso hay consenso de todos los panelistas, sobre la pornografía. Pero me parece como que él manifestara también cierta oposición a lo que ha mencionado el señor Robles del erotismo. Parecería como que él, por ejemplo, nunca ha practicado el amor sexual y está exento de mancha, inmaculado. ¿Es cierto o no? Esta pregunta es directa. Bien. Él es un hombre puro. Muchas gracias, ya lo escuché. Agradecería que me sintetice la pregunta porque no la he escuchado bien, por favor. Que usted ha estado en contra del erotismo, si usted ha practicado el erotismo y si está libre de manchas. Bueno, mire, vea... Pregunta directa del... Yo me confieso con mi confesor, no me confieso con el público, pero yo... Así que... Pero ya que es mi última
Ya que en mi última intervención, simplemente una reflexión final. Creo que todos en el fondo sabemos perfectamente bien lo que decía Monseñor, lo que nos hace daño y lo que nos hace bien. Y en este sentido, creo que la juventud peruana, si quiere formar buenas familias, que es lo que el Perú necesita, en este tema específico debe procurar evitar la pornografía. Hay muchas cosas buenas en el mundo y en la vida que deben ser cultivadas antes de meternos en esta pornografía. Bien, gracias. La última llamada telefónica del programa, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Por favor, señor tan amable, con el doctor de Negri y con el señor César Roble Godoy. Muy bien. Pero que no se moleste el doctor de Negri. Pero no importa. Que el doctor de Negri no se moleste cuando responde, porque veo que se molesta cuando le dice que él nunca ha hablado nada, ¿no? Sí. Simplemente quiero que respondan los dos con mucho respeto, por supuesto. Con todo respeto, en la última llamada... Un eminente psicólogo también, creo. Simplemente para que dé su opinión y diga si las películas pornográficas que se están dando en los cines actualmente en Lima son malas o son buenas, según las expresiones que ellos hacen. Bien, gracias. Pero que no se le moleste el doctor de Negri. ¿Qué opina? ¿Y son malas? ¿Qué hacen para mantenerse en el cine? Bien. La última pregunta. Sí. Concretamente, su opinión, ¿son buenas o son malas? No, bueno, ahí sí no puedo responder porque no las he visto. Sin embargo, Armando fue tal vez... No las he visto. La verdad no las he visto, de modo que no sé, realmente no sé. Ahora, si son malas, si las siguen viendo, bueno, no. Señoras y señores, el programa está por terminar y le pedimos la reflexión final, porque ahora sí nos cortan el programa. Si en 30 segundos Armando Robles no sintetiza, nos cortan el programa. Si fuera tan amable, hermano. Sí, yo quisiera sintetizar un brevísimo cortometraje. Y es lo siguiente, insisto lo que dije al comienzo, la pornografía es el fantasmón, la cortina de humo detrás de donde se oculta la verdad de la milanesa, que es el miedo al sexo. El miedo al sexo y el erotismo por una razón fundamental, que la vivencia sexual es eminentemente irracional. Escapa a los límites de la racionalidad y por consiguiente no puede ser debidamente controlada ni dominada. Esa es la verdad de las cosas. La razón por la cual yo estoy en contra de la pornografía no es porque es buena o mala o dañina o perniciosa, sino porque es un fantasmón, no vale la pena. Bien, gracias Armando. Reflexión final de Ana María Portugal. En 30 segundos, por favor. Yo diría simplemente que hagamos el amor y no la guerra, y nosotras estamos a favor del derecho de las mujeres a tener una sexualidad libre, una sexualidad con placer, de acuerdo a lo que nosotras sentimos y deseamos. Marco Aurelio de Negri. Sí, ya estoy totalmente confundido. Bueno, insisto en lo que ya manifesté el programa anterior, y en esto coincido nuevamente con Armando. El problema no es la pornografía, el problema es la abismal miseria sexual humana. El problema es la ignorancia sexual, los prejuicios, los tabúes. El problema, o mejor dicho, el problemón, insisto, es ese. No es el problema de la pornografía. Hay que dejarse de cuentos chinos. No, ya no, 30 segundos. Ya bien, muchas gracias.